Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Fórum Actualidad. Ingresos y costos del exterior de cara al impuesto de renta. DIAN responde interrogantes y para hablar de este tema hoy nos acompaña el doctor Wilmar Campo. Doctor Campo, ¿qué tasa representativa del mercado se aplica para calcular el equivalente en pesos colombianos de divisas percibidas por un nacional residente en Colombia y que deben ser relacionadas en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios? Hola Ana María. Indudablemente la tasa representativa del mercado será la que señale la Superintendencia Financiera de Colombia. En materia tributaria se reconocen básicamente tres momentos. Uno de ellos es la fecha de transacción, la fecha de realización de la operación. Otro es la fecha de cierre de año, en este caso diciembre 31 de cada año, que es el corte del año fiscal, de acuerdo con el decreto 187 del 75. Y el otro es el momento del ajuste que debe reconocerse por parte de aquellas personas que, de acuerdo con la normativa comercial, están obligadas a llevar contabilidad. De manera pues que en uno o en otro caso o en el tercero tendremos que utilizar la tasa representativa del mercado fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Doctor Campo, el patrimonio bruto al que se refiere el artículo 9 del Estatuto Tributario hace alusión a los bienes poseídos en Colombia o debe incluir los del exterior. Sí, Ana María, de acuerdo con el criterio de renta mundial que adopta Colombia en recientes disposiciones fiscales y más concretamente con la reforma tributaria del año 2012, la ley 1607, se atiende a ese criterio de renta mundial en el entendido de que aquella persona que una vez tenga la condición de residente en nuestro país y una vez adquiera la calidad de declarante, tendrá que incorporar en su denuncio rentístico la totalidad de bienes poseídos en Colombia y en el exterior, al igual que sus ingresos, los ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera. Doctor, ¿cómo se determina el valor patrimonial de bienes poseídos en el exterior por un nacional residente en Colombia? El Estatuto Tributario nos recuerda que para efectos de valoración en pesos colombianos, esos bienes que estén valorados en moneda extranjera se tendrán que estimar según la tasa representativa del mercado, el tipo de cambio oficial en Colombia, como lo había mencionado anteriormente, la tasa representativa de mercado que certifique la Superintendencia Financiera de Colombia. Doctor, ¿se deben incluir dentro del total de ingresos percibidos los de fuente extranjera para determinar si una persona natural residente en Colombia se clasifica como empleado o trabajador por cuenta propia? Claro que sí, Ana María. La persona natural que una vez, digamos, después de su diagnóstico tributario se identifique como declarante del impuesto sobre la renta en nuestro país, ha de considerar el criterio de renta mundial que habíamos mencionado anteriormente y, por tanto, incorporar los ingresos tanto de fuente nacional como de fuente extranjera para definir su categorización como empleado o como trabajador por cuenta propia. Doctor, una persona natural residente en Colombia que clasifica como empleado y que percibió en el 2013 ingresos laborales de fuente extranjera, ¿cómo los debe quedar incluidos en la declaración de renta? Pues la administración tributaria, en el concepto que analizamos, atiende al criterio según el cual ese ingreso no se debe declarar como de fuente extranjera, sino como empleado, declararlo como ingreso recibido como empleado, y en tal sentido aconseja que se incorpore en la casilla 33 del formulario 210 de persona natural. Doctor, ¿pueden descontarse los aportes a seguridad social realizados en el exterior para efectos del impuesto de renta y complementarios? Ana María, en la posición que ofrece la DIAN en su doctrina dice que no, básicamente por una razón: esos pagos corresponden a operaciones hechas a entidades del exterior y de acuerdo con los criterios y la regulación que existe para las entidades de seguridad social, esos pagos deben de hacerse a entidades de seguridad social ubicadas en Colombia. Doctor, ¿cómo debe entenderse la expresión costos o deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de fuente dentro del país contenida en el inciso 1 del artículo 122 del Estatuto Tributario? La respuesta que dio la Administración Tributaria en este punto se atiende a reconocer, digamos, la interpretación gramatical de la norma que ofrece el artículo 27 del Código Civil. En consonancia, pues sencillamente está haciendo alusión a los criterios de deducibilidad que hace en los pagos al exterior de acuerdo con los criterios del 107 del Estatuto Tributario.
y obviamente que estén relacionadas con fuentes o rentas que tributen en el país. Doctor, entonces, ¿puede descontarse el impuesto pagado en el extranjero liquidado sobre rentas de fuentes extranjeras sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen? Digamos que el tax credit o crédito tributario, como se reconoce el artículo 254 de nuestro estatuto tributario, permite en efecto que se pueda tomar como descuento tributario en Colombia el impuesto pagado en el exterior, siempre y cuando no sea superior al impuesto que se tribute en Colombia. En esta modificación introducida por la ley 1607 se acepta como impuesto de renta también igualmente en ese valor el impuesto de renta para la equidad CREE. Es decir, la persona que tribute en Colombia, que sea contribuyente en Colombia y pague tributos en el exterior, tendrá como tope el impuesto pagado en Colombia por renta y por CREE. Doctor, muchísimas gracias por la información. Para esta y otras actualidades, ingrese todos los días a www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.